Bienvenidos oficialmente a nuestra primera reunión de matrimonios en nuestro nuevo lugar. Son ustedes los que están inaugurando prácticamente este salón, ¿verdad? Que los domingos va a ser el salón B. Cuando en un futuro de repente el auditorio se llene, los que lleguen tarde aquí van a ver la conferencia a través de pantalla. Entonces, si un domingo quieres volarte la prédica, pues llega tarde y te mandamos para acá. Pero hasta que se llene, mientras tanto, sí te va a tocar allá adentro todavía. Y estuvimos viendo todo el tiempo que estuvimos en el hotel una serie que titulamos con signos de interrogación como Perros y Gatos No Más, donde la idea en teoría era que aprendiéramos a discutir cada vez menos y con una menor intensidad y una menor cantidad de veces. Es decir, que si antes te peleabas todos los días, 3 veces al día, en modo apocalipsis, así, ¿verdad? Sentías cuando hablaba tu esposa que ya era la ira de Dios revelada en contra de ti, que ahora sea pues cada 3 días, 2 veces y un 20% menos de intensidad, que en vez de todas las copas solo te caiga 1 o 2, ¿no? Y que después de ahí ya nada más sea los fines de semana una vez y ya más leve, y que poco a poco vayamos pues nosotros teniendo una mucho mejor relación. La idea no es llegar al punto en el que jamás discutamos, porque eso significa que la relación está muerta porque ya no nos hablamos. Digan conmigo uyuyuy, ayayay. Porque bíblicamente, si tú no estuviste en esas reuniones, te comento, y si no te recuerdo, que la Biblia enseña que nosotros vamos a tener diferencias, que nosotros, debido a nuestra carne, a que como hombre y mujer somos muy distintos, es imposible que estemos siempre 100% de acuerdo, más que Iván y Steffi porque están recién casados. Pero conforme pasa el tiempo, es natural, di conmigo, es natural, porque muchos por no entenderlo se espantan y dicen: me casé con el hombre equivocado, con la mujer equivocada, y no, piensan que si se divorcian y se casan con otro o con otra, todo se va a arreglar. No, parte del matrimonio es que haya diferencias, y la palabra de Dios no nos promete que no las va a haber, sino que nos va a ayudar a superarlas. Lo que sí no es correcto es que todo el tiempo estemos peleando y gritando, agrediéndonos, insultándonos, humillándonos. Si es correcto que haya, no correcto, pero normal que haya desacuerdos, y con la sabiduría de la palabra de Dios tenemos que aprender a solucionarlos, y esa fue la intención de la serie. Prontamente estará disponible el USB con todas las conferencias. Por ahí en redes sociales puedes encontrar algunas de ellas, donde la prioridad fue esta: aprender a discutir menos, con una menor intensidad, con un menor intervalo de tiempo y una menor cantidad de veces. Si tú sigues como perro y gato en tu hogar, vuelve a escuchar toda la serie otra vez, ¿verdad? Hasta que lo que escuchaste y anotaste lo pongas en práctica. La idea de la nueva serie que vamos a comenzar el día de hoy, Disfrutando del Matrimonio, o su título con más marketing, Enjoy, con un signo de exclamación, que es disfruta, simple y sencillamente, tiene la intención ya no tanto de enseñarnos cómo dejar de pelear, sino de cómo comenzar ahora a disfrutar. Porque la idea no es solamente no pelear, como te decía, muchos dicen no peleamos, pues porque ni se hablan, ¿verdad? Duermen en cuartos separados. Hay matrimonios que realmente yo admiro las ganas que tienen de pelearse, se los he dicho. O sea, se van a las 6 de la mañana al trabajo, llegan a las 10 de la noche, se ven media hora y en esa media hora pelean. ¡Qué ganas de pelear! Les vamos a dar un Oscar, porque eso sí son ganas de estar en conflicto. Eso dejándolos aquellos que nos vemos todo el día y que es normal que después de 20 horas digas, ya me hartaste, ¿verdad? Pero yo no entiendo cómo algunos que se ven 15 minutos en la noche le hacen en verdad para discutir. Ahora, la intención de esta nueva serie que hoy iniciamos es que aprendamos a pasarla bien. No nada más que digas, pues ya casi no peleamos,
pero tampoco nos hablamos. Y hay algunos que no están viviendo, que están sobreviviendo al matrimonio, que son zombies, muertos vivientes, nada más ya por la costumbre, por el tiempo, por los hijos, por la rutina, por el qué dirán, por las finanzas, siguen juntos, pero no están realmente teniendo una relación donde añoren verse, donde disfruten verse, donde les cause contentamiento estar juntos. Ya no hay, cuando se veían, cuando eran novios, sentían mariposas en el estómago, ahora sienten diarrea aquí en la panza, ¿verdad? Cuando se ven. Y la idea no es que volvamos a hacer un matrimonio tan emocional, porque quizá es científicamente imposible, bíblicamente tampoco es correcto, no podemos depender de las emociones, pero sí que seamos estables y que podamos disfrutar y que sea genuino. Y hoy comenzamos con el primer mensaje de esta serie que he titulado Sembrando tiempo en la relación. Todo esto comienza con una semilla, la semilla se llama tiempo. Tiempo. Por ahí anuncié en redes que iba a compartir algo de Ananías y Zafira. Discúlpenme, me equivoqué. Me adelanté al segundo, tercer mensaje. Ananías y Zafira, lo que vamos a ver, y va a ser interesantísima, fíjense. Su problema no era falta de comunicación, era que se comunicaban para lo malo. Y hablaremos en su momento de matrimonios que la llevan re bien, que se ponen de acuerdo, pero para hacer la obra del diablo, ¿verdad? Que solitos se incitan a pecar. Ay, mi amor, y si en vez de ir a matrimonio nos quedamos a ver Netflix, ay, qué buena idea, osito. Ahí están tirados algunos, ¿verdad? Y por eso no vinieron. Entonces, su problema no es que no están juntos pero no para hacer lo correcto. Y si no, vamos aquí con los amigos y llegan los dos borrachotes, ahí no conoces parejas así que dices, oye, qué bien la llevan, pero para pura parranda y borrachera, y tampoco se trata de eso, ¿no? Ananías y Zafira tenían buena comunicación, se pusieron re bien de acuerdo para mentir al Espíritu Santo, y hablaremos de eso más adelante, pero vamos a comenzar por el principio, porque ¿cómo podemos hablar de aquellos que se comunican para lo malo cuando hay aquellos que de entrada pues ni se comunican? Entonces, lo primero que hoy vamos a aprender es lo importante que es de forma estratégica y, como dice esta palabra que está muy de moda entre los jóvenes, intencional, sembrar tiempo en nuestra relación. Cuando hablo de nuestra relación, no hablo de salidas con los niños, no hablo de que, pastor, el domingo comimos en la casa de mi suegra, la pasé con mi esposa. No, estoy hablando de tú y tu cónyuge, sin tus hijos, sin los amigos, sin los hermanos, sin la suegra. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra de Dios? La recibo en el nombre de Jesús. Ustedes dos, nada más. Y comenzamos, como te dije, literalmente desde el principio. Génesis capítulo 2. ¿Están listos? Génesis capítulo 2. Vamos a ver algunas verdades bien interesantes en esta nueva serie. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, y voy a procurar muchos de los mensajes dividirlos en dos partes, tardarme 30 40 minutos y darles 20 30 de retroalimentación, algunos ejercicios para que ustedes intercambien, a veces en privado y a veces haremos grupos, también para que nos vayamos conociendo, ¿verdad? Génesis 2:24, después de que Dios crea a Adán y a Eva, después de que forma a Eva de la costilla de Adán, y que Adán se emociona y dice, va a ser llamada varona porque del varón fue tomada, y la Biblia establece un principio universal. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pregunta, ¿Adán tenía padre y madre? Se va a oír feo lo que voy a decir, pero no hay otra forma de explicarlo. Adán no tenía madre ni tenía padre. ¿Por qué dice entonces esto Dios? Porque no está hablando de Adán, está hablando de toda la humanidad. Por eso dije, es un principio universal, no es aplicable únicamente a Adán. Y el principio es, y consiste de dos palabras: dejará, subráyalo, y unirá, porque van íntimamente o intrínsecamente ligadas estas dos palabras. No podemos llevar a cabo una sin la otra, se tienen que ejecutar las dos al mismo tiempo. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y la siguiente verdad es, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La pregunta aquí es, ¿qué significa la palabra unirá?
Y para entenderlo tenemos que recordar que antes de unirá dice dejará, para comprender de qué tipo de unión está hablando, porque la enseñanza tradicional que la gente tiene acerca de este pasaje es que Dios está hablando de la unión sexual. Y aunque es parte de la unión que tiene que haber en el matrimonio, y algún día vimos una serie acerca de la intimidad matrimonial, que el hombre que no la escuchó no ha vivido, ¿verdad? El que dice que no le gusta la Biblia es porque no ha oído esa serie. El día que le guste, que le escuche, le va a fascinar la serie. Le va a decir: mi amor, vamos a poner en práctica la palabra de Dios, mira todo lo que ha aprendido. Esta palabra unirá no es ni única ni exclusiva de la unión sexual. Esta palabra va mucho más allá. Esta palabra no se refiere a vivir en la misma casa, darnos los buenos días y las buenas noches, comer en la misma mesa y vivir el resto del día como dos completos extraños, que es como viven muchos matrimonios. Buenos días, buenas noches. ¿Cómo te fue? Bien, los niños, y las cuentas y los pagos, llegó el recibo, mañana a la iglesia, así nada más, sobreviviendo. La palabra en el original hebreo es la palabra dabak y significa adherirse. Es como que yo tomo dos etiquetas, las despego de su plantilla original y las pego. Yo no puedo pegarlas juntas si no las despego primero de donde estaban despegadas. Por eso antes de unirá, la Biblia dice dejará. Yo no puedo unirme si no he dejado. Y es un principio universal. Primero entendamos lo que significa unirá y luego vayamos a dejará. Adherirse, pegarse, unirse, de tal magnitud es el tipo de unión que luego dice: y serán una sola carne. Es como si tomaras cola loca litros y te la embarraras y te pegaras con tu esposa. Ese es el tipo de unión que tendríamos que ser como muéganos. Y esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque debido a que dice serán una sola carne, mucha gente piensa: está hablando nada más de la unión en la intimidad, la unión sexual. No, porque antes dice dejará a su padre y a su madre. Y para tener intimidad matrimonial no tienes forzosamente que dejar a tu padre y a tu madre. Bíblicamente hablando es lo correcto, porque si no es que cometiste fornicación. Pero hay adolescentes que lo hacen. Dios podría haber dicho: pues que se unan como sea, ¿verdad? Donde sea. No es indispensable que esto suceda. ¿Por qué Dios entonces lo establece? ¿Por qué para unirme a mi esposo, a mi esposa, primero se me revela que tengo que dejar, no en un sentido de abandonar por completo, pero sí de separarme de mi hogar original? Porque la idea es formar una nueva unión, una nueva dabak, adherencia entre el esposo y la esposa. Y escúchenme bien, yo no puedo adherirme al grado que Dios me compare como si fuera una sola carne con mi esposo, con mi esposa, si no me despego de donde estaba pegado antes. No van a poder unirse jamás entre ustedes como Dios manda mientras sigan pegados a algo o a alguien más. Este es el punto. Y aquí se habla de papá y mamá. Y a lo mejor muchos dicen: mis papás ya ni viven. Pero sigues pegado a tu trabajo, a tus amigos, a tu ministerio. No estoy hablando que los tienes que abandonar por completo, porque no es la idea que da la Biblia. Dice dejará, no dice abandonará. Abandonar es dejar algo botado y no regresar a tomarlo nunca más. Dejar es separarte. Ya no puedes seguir pegado. Ya no es mi mamá, mi papá, mi prioridad. Y creo que los demás tiempo lo entienden, aunque a veces te sorprendería ver en consejerías que no. Que adultos de muchos años de edad todavía hay mi mami y mi papi, ¿verdad? No estoy hablando de esto, pero hay gente que está pegada a otras cosas, como lo vamos a ver, y por eso no están logrando unirse con la magnitud que Dios manda que nos tenemos que unir. Ahora, una aclaración bien importante, ¿verdad? Hay algunos que a lo mejor no se adhieren porque no se hablan, porque se caen gordos, porque ni les interesa. Y de eso vimos ya en los primeros mensajes, cómo tratar de pelearme. No estoy hablando de ellos, ya hablamos de
cómo hablar nuestros conflictos, ya hablamos del perdón, de cómo superar el resentimiento, etcétera. Pero en este punto no me estoy refiriendo a aquellos que no están unidos porque se quedan gordos y no se quieren hablar, sino porque consciente o inconscientemente no pueden unirse porque no han dejado. Porque están tan metidos en otras cosas que han dejado de sembrar tiempo en la relación, ¿no? Y ese es el gran problema de muchos matrimonios. Se casan, pero no se han dado cuenta que su unión no es tan fuerte como podría ser porque están más pegados a otras cosas, que impide que el matrimonio sea como este muégano. Dice, ya no vivo con mis padres, que de entrada el principio es obvio. Y a lo mejor aquí ya la mayoría tienen cierto tiempo de casados, no es su situación, pero aguas, porque algunos de ustedes sí tienen a sus hijos casados viviendo en casa y tampoco es bíblico. No les estás ayudando en nada. Ay, es que mi hijito, pobrecito, ¿qué va a hacer? Que empieza aunque sea en un cuarto, pero que tenga su independencia. No puede haber 4 cabezas en un hogar. No es correcto. Es que si no, no le alcanza, es al revés, no le alcanza porque no está bajo el orden de Dios. Caminar por fe es tomar decisiones que a veces van en contra de lo que dice el razonamiento y las cuentas humanas. Y tú dices, pero es que si no, no la va a hacer, que le crea a Dios y le va a hacer. Jesús no dijo, espera que todo te sea añadido para buscar el reino de Dios y su justicia. Dijo, busca primero el reino de Dios, que significa el gobierno de Dios. Haz las cosas como Dios manda, no como a ti te da la gana. Y entonces, y no antes, todo lo demás, Mateo 6:33, todo lo demás te va a ser añadido. Entonces, mucha gente está esperando que primero se acomoden las cosas en su carne, en sus fuerzas, fuera de la voluntad de Dios, para entonces decir, ahora sí ya me alcanza para hacer las cosas dentro del orden de Dios. No va por ahí. Obedezco a Dios y Dios lo acomoda. Entonces, una vez hecho esta aclaración, algunos dicen, ok, no vivo con mis padres, ¿verdad? Ya hace mucho tiempo que nos independizamos, pastor. Bueno, aclaración número 2, importante. Tus padres son muy adultos y ya no se valen por sí mismos y clínicamente necesitan a alguien que los cuide. La cosa cambia siempre y cuando también respeten su independencia. Porque me ha tocado casos donde me dicen, es que está la viejita de 90 años, pero es bien canija, ¿verdad? O sea, así como para portada una película de terror, ¿verdad? ¿Cómo estás, mijito? Y empieza a meterse con la nuera, con el yerno, y en dado caso tienen que buscar otra alternativa, ¿no? Yo les he dicho, o sea, cántasela. ¿Sabes qué? A mi esposa la respetas, a mi esposo lo respetas, y te amamos y eres bienvenida y necesitas apoyo, pero no va a permitir que vengas a afectar mi matrimonio, porque por tener misericordia contigo voy a destruir mi casa y mi familia. No. Pues tienes que defender y cuidar a tus hijos, a tu mujer, a tu esposo. Y si alguien que esté enfermo necesita tu ayuda, tu cuidado, pues en gratitud tiene que respetar y contribuir a la unidad, no a la desunidad. Y a veces han llegado al extremo de decir, pues ni modo, ¿verdad? A un asilo si no agarras la onda, porque tienes que defender tu casa, porque tienes que ver por tu familia. No puedes dejar que por hacerle el bien a una parte de tu familia se desmorone la otra, porque dices, le tuve misericordia a uno, pero aborrecí a los demás. Y no es correcto. Es como si Dios dijera, ay, voy a perdonar a todos los pecadores, que todos vengan al cielo. Por tenerle misericordia a unos afecta a otros, y el Dios de justicia no va a perdonar al que no se arrepintió. Entonces, hago esta aclaración porque siempre preguntan, oye, y mi mamá ya no se vale por sí misma, y ¿cómo le hacemos en esos casos, verdad? Fuera de esas situaciones no es correcto, no es bíblico. Ahora, volviendo al punto, a lo mejor algunos dicen, yo no tengo esta situación, no vivo con mis padres, pero a lo mejor estás ahí todo el tiempo en el teléfono, siguen teniendo influencia sobre tu vida, le haces caso más a su consejo que al de tu esposo, que al de tu esposa, has permitido que contaminen. A lo mejor no son tus padres, pero hay matrimonios que pasan más tiempo los hombres con los amigos que con su mujer. O la mujer con el club de amigas del kinder y la fundación de las guacamayas hace que van a hablar de las bolsas y de los zapatos y de pura tontería, ¿verdad? Que con el esposo. A lo mejor no es tampoco ese tu caso. A lo mejor tu adherencia sigue siendo más hacia las redes sociales. Algún día dedicamos y volveremos a dedicar un tema entero a cómo algunos están todo el tiempo ahí con el teléfono, ¿verdad? Ve a un restaurante y ve cómo están las familias. Ve a la plaza y ve cómo están las familias. Todos ahí con el teléfono. Hasta en la playa están ahí con el teléfono. Van a un festival de sus hijos y en vez de disfrutarlo, ¿cómo están? Así, viéndolo a través del teléfono.
Dices, ¿y de qué te sirve verlo en pantalla si no lo viviste? Y a lo mejor ese es el problema por el cual no te estás uniendo a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa. Porque es todo el tiempo, las redes y los TikToks y Facebook y las fotos de Instagram. Hay gente que ha descuidado su familia, su matrimonio por el ministerio, mis hermanos. Por el trabajo. Yo no sé qué es aquello a lo cual sigues adherido, cuál es tu plantilla original. Pero la Biblia establece un principio. Ni siquiera papá y mamá, que son tan importantes, pueden ser tan importantes que la unión con ellos me impida pegarme a mi mujer o a mi esposo. Y si Dios no autoriza que ni por papá y mamá se dé esto, ¿crees que lo va a autorizar con el teléfono? ¿Con el trabajo? ¿Con una serie de Netflix? No. Después de Dios, tu esposo o tu esposa es la persona más importante, ni siquiera tus hijos. Porque tus padres son tus padres, tus hijos son tus hijos, tus hermanos, pero tu esposo o tu esposa es tu propia carne. Y Pablo dijo a los Efesios, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta. Se repite este principio. Dios, miles de años después del Génesis, en el Nuevo Testamento, inspira por medio del Espíritu Santo a los autores para revelarnos que nos sigue viendo como una misma carne. Y no podremos llegar a consumar ese tipo de unión si sigue habiendo algo o alguien que nos tenga más pegados que la unión que debemos de tener con nuestro esposo o con nuestra esposa. Hay mucha gente, porque yo les he dicho, yo podría poner mi programa de chismes cristianos de todo lo que me entero, de la iglesia local, de pastores donde voy de visita, de amigos pastores, y es un caso muy común. Líderes que tú ves en el ministerio, o pastores o pastoras que tú ves en el ministerio y que dices, wow, cómo trabaja, cómo se esfuerza, mira cuánto tiempo dedica a la gente, qué paciente para escuchar, para atender, para responder, y todo el día haciendo por aquí y por allá, pero no dedica ese mismo tiempo a su cónyuge. Y Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y creo que podríamos añadir con otros pasajes que de forma implícita nos revelan, ¿y de qué nos sirve también ganar al mundo si perdimos nuestra propia relación? Si restauramos la vida de todos y ni siquiera intentamos restaurar la nuestra. Gente que se sabe la vida de todo mundo en la iglesia, que ayuda a todo mundo en la congregación, pero que vive ignorando a su cónyuge en su propia casa. Que no han podido adherirse porque no han dejado, porque siguen unidos a algo o a alguien más todavía que a su propio cónyuge. Y bíblicamente esto no es correcto, y te lo puedo demostrar, porque ni siquiera tendrías el derecho de pastorear según las reglas de la Biblia si esto sucede. Primera de Timoteo 3 del 1 al 5 tiene una lista de requisitos para el que dice la Biblia, para el obispo, que viene del griego episcopos, que significa el que está a cargo de la iglesia, el pastor. Ahora, en teoría, ¿quién tiene que ser el más involucrado en la iglesia? El pastor, porque es el que está a cargo de la iglesia. Bueno, si ni al pastor, que es el que está a cargo, Dios le autorice que por la iglesia descuide su familia, ¿por qué creemos que a los demás sí se los va a autorizar? Porque uno de los requisitos es y que sepa gobernar bien su propia casa, porque el que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Y muchos dicen, es que primero es el ministerio y primero Dios. Sí, primero es el ministerio, pero tu familia es tu primer ministerio. Es donde muchos fallan. Y un día supe de una persona que le hablaron por teléfono en pleno domingo. Era un servidor, era una servidora. Ya ni se congrega aquí, que no anden chismosos tratando de adivinar quién era, ¿verdad? Un familiar suyo, directo, cercano, tuvo un accidente automovilístico. Le dijo a su líder, ahorita vengo, tuvo un accidente. Y le dijo, primero es Dios. Y no la dejó irse. Yo no era el pastor responsable. No pude hacer nada más que enojarme. Pero donde me toque bajo mi autoridad no se la acaba. Por supuesto que primero es Dios. Y Dios dijo, haz amar a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios por sobre todas las cosas.
Y desde el Antiguo Testamento, Oseas 6:6 dice: misericordia quiere no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué prefiere Dios? Porque esa persona está en la alabanza. ¿Que me suba a cantar ahí y deje al familiar malherido? ¿O que le siga cantando toda mi vida y en ese momento vaya a atender a mi familia que me necesita? Entonces mucha gente no entiende esto y piensa que el ministerio se limita a 4 paredes, porque no entiende que la iglesia primitiva servía no en 4 paredes, servía en el mundo. Mis hermanos, la iglesia primitiva no tenía auditorios, hacían iglesia en casas, en catacumbas, ahí servían a Dios. Dice Hechos 2:42 al 47, tenían favor con todo el pueblo. Su ministerio no era encerrados aquí adentro, era afuera. El domingo aquí adentro servimos a Dios, pero no es la única forma de servir a Dios. Tú sirves a Dios de muchas formas. ¿Y de qué sirve que el domingo dediques 3 horas a atender a 1000 niños en la escuela dominical si no pelas a tus hijos en casa? ¿Y de qué sirve que atendí al hermanito y a la hermanita y a todo mundo si ni siquiera intenté dedicar ese mismo tiempo a mi familia? Si ni siquiera al menos el intento hice. Y hay gente que tiene botada totalmente su relación por el ministerio, porque no ha entendido que su relación es un ministerio, es parte del ministerio. Pastor, después de 3 servicios me han llegado a decir: ya nos vamos, que ya es tarde y es nuestro aniversario de bodas. ¿Y qué rayos hacen aquí? Les dije una vez en Santa Fe, literalmente, o sea, como que los hermanos pensaban que los iba a felicitar, de que eran tan comprometidos que hasta en su aniversario de bodas sirvieron durante los 2 servicios. Era su confusión, sinceramente equivocados de gran corazón, pero con terrible información. Y no es broma, les dije: ¿y qué hacen aquí? ¿Cómo venimos a servir a Dios? Ustedes no tuvieron que haber venido hoy. Tenían que haber pasado la noche fuera de casa. ¿Cómo? Sí, celebrando su aniversario. Se congregan los otros días del año, los otros domingos. Dios no se va a enojar si se van de pinta un domingo para estar juntos. Malo que seamos religiosos y nada más busquemos a Dios el domingo y entre semanas somos unos reverendos hipócritas. Pero si yo tengo una relación con Dios todo el tiempo y decidí dedicar un tiempo para mi familia, ¿tú crees que Dios se va a enojar? No. De repente han visto que yo publico que de última hora suspendo algún estudio que tengo en línea o algo, y malo sería que todo el tiempo lo hiciera. Pero hay veces en los que lo he hecho para dedicar algún tiempo especial con mi familia. Tenemos que buscar esa adherencia entre nosotros antes que cualquier otro tipo de adherencia. Antes que la adherencia al trabajo, antes que la adherencia al ministerio, antes que la adherencia a los hijos. Se les está cayendo el cantón a muchos, pero sobre todo a muchas, porque estadísticamente cuando vienen los niños es muy común que la mujer vote al marido para desvivirse por el hijo. Y no estoy insinuando patea al hijo y enciérralo y que se vaya a la goma, ¿verdad? Dedícate al marido. Pero no puedes sustituir el tiempo entre ustedes, mis hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que se fueron a comer sin los hijos? De vacaciones sin los hijos, a cenar sin los hijos. Algunos llevan 15 años de casados con una hija de 13 años, sigue durmiendo entre los dos. Ay, es que mi chiquita, ya cuando cumpla 18, cuando se case, ¿verdad? Mi chiquitín de 17. Y todos los niños. Y la mamá se desvive por los niños. También pasa con el papá, pero sobre todo con las mujeres que se dedica tanto que no se da cuenta que votó al marido. Y también pasa con hombres, se dedicó tanto al hijo o a la hija que votó a la mujer. Y yo no estoy diciendo que no los ames, al contrario, por amor a ellos, ustedes dos tienen que estar bien. Yo se lo he explicado a mi hija, porque por ser hija única es muy absorbente, además es muy consentida y cometimos algunos errores. Y tenemos que trabajar con algunas cosas que hicimos bien y otras que no hicimos tan bien, como todos, ¿verdad? Y una de ellas es esa, que se acostumbró pues a estar tanto tiempo con nosotros que a veces no entiende cuando nosotros tenemos que tener nuestro espacio. Y de repente ve que estamos abrazados y se llega a querer a meter en medio. De verdad. Y para acabarla a molar compramos una perrita y la perrita hace lo mismo, la infeliz también.
El otro día estaba abrazando a Abby, le doy un beso y llega la perra y se trepa y le digo, ya la discipuló Valeria. O sea, no estaba Valeria, pero la buena representante ahí encargándose de que de una u otra forma nos separáramos, ¿verdad? Y ya lo he ido entendiendo, porque hace todavía, no sé si un par de años, año y fracción, se enojaba y una vez se fue llorando y le hemos enseñado, nena, o sea, a ti te amamos, pero nosotros nos conocemos antes de que tú existieras. Existes gracias al amor que hay entre nosotros y a la relación que hay entre nosotros, y tienes que respetarlo y entender que habrá momentos de estar contigo y serán padrísimos y tú eres súper importante en nuestras vidas, pero necesitan papá y mamá tener tiempo juntos por tu bien. ¿O te gustaría que estuviéramos divorciados? ¿Que papá se fuera a otra casa? No. Entonces no trabajes en separarnos, alégrate cuando estemos unidos. Entonces hay hijos que se los tenemos que explicar porque no lo entienden. Pero ¿cómo va a entender el hijo si no lo entiende papá y mamá? Entonces tienen que buscar ustedes, mis hermanos, ese tiempo entre ustedes. Mi hijo, no vamos a cenar. Tu mamá y yo nada más, ustedes se quedan. No vamos de vacaciones. Tu papá y yo. Y ahí, y no estoy invitando a que nunca los lleven con ustedes, ¿no? Tiene que haber tiempo con los hijos en familia, pero tiene que haber un tiempo entre ustedes sin los chamacos. ¿Sí o sí? Porque muchos hicieron esto. Se desunieron de papá y mamá, se pegaron a su esposa. Nacieron los hijos, se pegaron a sus hijos. Ahí están pegados. Necesitan un espacio entre ustedes por el bien de sus hijos, porque si no lo hacen van a acabar rompiendo la relación entre ustedes y eso va a romper la relación con sus hijos. Entonces tienes que conseguir a alguien de confianza, porque el mundo es difícil y cruel. Si tienes familia, quizá alguien de tu familia, no lo sé, no sé qué es lo que tengas que hacer. Si ya están más grandecitos no será un problema. Es más complicado cuando los niños son pequeñitos, ¿verdad? A lo mejor los primeros años será difícil si no hay nadie de confianza. Nosotros a Valeria no tenemos, te puedo decir, de un par de personas con las que podríamos dejarla, 3 quizá, pero fue complicado los primeros años. Pero en algún punto tenemos que entender que es indispensable, que a veces tendremos que dejarlos amarrados, amordazados, sedados, que se los lleve el rapto, lo que sea, para pasar un tiempo únicamente, di conmigo, únicamente entre nosotros dos. Si no lo hacen, ¿sabe qué va a pasar? Sus hijos van a cumplir 20 y tantos años, se van a casar, se van a desunir, se van a unir a su esposo o su esposa y se van a quedar tú y tu mujer, 2 completos extraños, que lo único que tienen en común es que viven en la misma casa. Y no es este el plan de Dios. No me diga nada. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a desayunar solos? A comer solos, a cenar solos, que salieron de viaje solos. Esto tiene que pasar más seguido. Ahora, claro, antes de concluir y pasar a nuestra dinámica, está bien que los dos tengan su espacio. También estar todo el tiempo juntos no es correcto, porque ni siquiera van a tener de qué platicar. ¿Qué cuentas? Pues nada, estuviste conmigo todo el día, ya sabes todo lo que viví. ¿Verdad? Y aquellos que trabajan juntos, que pasan todo el tiempo juntos, es natural que lleguen a tener más choques. Entonces es correcto que tengan su espacio y lleguen cada quien de sus actividades y cómo te fue y qué cuentas y que se extrañen, porque si no hay un punto en el que van a decir, pues ya nos hartamos, nos vemos todo el tiempo juntos, ya me quiero dormir para no verte, y al otro día para colmo soñaste con él, con ella, ni en los sueños te dejó descansar. Entonces ni al extremo donde son tan muéganos que nadie tiene ni un segundo para respirar, pero tampoco al extremo de usar esto como pretexto de que como necesito mi espacio, pues en ese espacio no estás considerado tú, ¿no? O sea, tienen que tener tiempo para sus asuntos y darse su espacio, no mandarse al espacio, pero tampoco pueden ignorarse por completo. Yo les he contado que una vez fui a una iglesia en Torreón
y a mí no me gusta viajar solo. Cuando puedo ir con Vale y con Avi, trato de que vayan conmigo. Si es un fin de semana, a veces lo aguanto. La última vez, hace unas semanas, que fui una semana de viaje y lo publiqué por ahí de una historia, dije no lo vuelvo a hacer. Disfruté mucho y fue de mucha bendición, y me encanta salir máximo una vez al mes, porque tampoco es correcto que yo deje botada la congregación, que es lo que mucha gente hace, anda por todas partes, ¿verdad? Y tampoco va por ahí la onda. Pero les dije, no vuelvo a salir más de una semana si no me acompañan ustedes, y se lo dije al hermano que me invitó. O sea, la indirecta de la siguiente vengo menos días o te las traes a ellas, ¿verdad? No, y él lo sabe porque es un hermano bien buena onda, una familia lindísima que siempre las invita, pero no sabemos cómo estaba el tema de la entrada a Estados Unidos por las vacunas y todo. Entonces, pues para no arriesgar, esta fue la única vez que fui yo, porque siempre van ellas. Y me dijo, no, mi hermano, a la siguiente ya vienen todos y todo, y padrísimo. Pero el punto es que este pastor de Torreón le dijo, oye, quiero que me acompañe mi esposa, pero yo estoy consciente que el que estás invitando pues es a mí, no quiero ser gorrón ni pasado de lanza, ¿verdad? Me gusta siempre tratar de ser pues correcto en esto, y a veces me dice, Avi, te pasas de noble, y luego también hay gente que abusa y todo, pero ahí es otro tema. El punto es que este pastor le dije, yo pago pues el vuelo y hospedaje y los viáticos de mi esposa, no te pido que le invites, pues nada más te quiero avisar para que nos compres el vuelo juntos y me dices cuánto es, y llegando yo te pago y me encargo de todos sus gastos. Sí, Jessy, no te preocupes, manda los vuelos, reserva todo. Llegando allá le dijo, oye, pues cuánto te debo de lo de mi esposa, de lo que te dije. Y me dijo, no, Jessy, no te dije nada, porque aquí tenemos una política pro matrimonio. Si viene el pastor que invitamos con su esposa, cubrimos todos los gastos, no tienes que pagar un peso tú. Es bienvenida tu esposa también. Pero hay algunos pastores que quieren venir acompañados con todo mundo menos con su mujer. A ellos sí se los cobramos. Me dijo, me ha tocado que traen al escudero de oración, al consejero, al maquillista, al amigo, al intercesor, casi a todo mundo, menos a su esposa. Me dijo él, porque lo que quieren es viajar cada fin de semana para no estar con su mujer. Y los hay, gente que le encanta andar por todas partes, so pretexto de que como estoy en la obra de Dios, aleluya, no paso tiempo con mi familia, cuando ya vimos que 1 Timoteo 3 dice que esto no es correcto. Entonces me dijo, nosotros lo cubrimos. Pero se me hizo increíble y dije, si esto sucede entre pastores, pues ¿cómo estará el resto de la congregación? ¿Verdad? Entonces es bien importante que entendamos que tenemos que sembrar tiempo juntos, porque fuimos creados con la necesidad de relacionarnos. Y concluyo con esto: si no nos relacionamos entre nosotros, debido a que Dios nos hizo seres de relaciones y es imposible en nuestra naturaleza dejar de relacionarnos, terminaremos relacionándonos con alguien más. Ouch. Es una necesidad fundamental del ser humano, relacionarnos. Si no lo hacen entre ustedes, lo van a acabar haciendo con alguien más. Mis hermanos, los adulterios no ocurren de la noche a la mañana. Primero hay una separación de Dios, y luego una separación de tu cónyuge, y luego viene la caída. Nadie amanece en la cama de otra mujer o otro hombre diciendo, ¿cómo pasó? No me di cuenta, ¿qué sucedió? Es un proceso donde rompo mi relación con Dios, rompo mi relación con mi cónyuge, inicio una relación con alguien más, porque el diablo, que anda como león rugiente, dice, ahora es cuando, y es cuando viene la caída. Es tan importante el tiempo juntos en el matrimonio, que Dios ordenaba en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 24, versículo 5, que los recién casados pasaran un año encerrados en su casa y que no salieran ni a trabajar, y los mantenía la familia. Algunos dicen, hay que poner esta costumbre en práctica. Hay mujeres que dicen, un año aguantarte 24 horas del día, ¿verdad? La pandemia demostró a muchos que era esto casi imposible. Dicen, hombre, no lo aguanto ni 10 minutos, imagínate un año. Pero es increíble que Dios lo ordenaba. ¿Para qué? Para fortalecer la relación matrimonial. Y no se trata de que digamos tenemos que hacer esto a rajatabla tal cual lo hacían antes, pero sí entendamos la esencia de la enseñanza, y es Dios mostrándonos, la pareja tiene que pasar tiempo juntos. El primer año era tan importante para fortalecer la relación, que tienen esta costumbre entre el pueblo de Israel. Y no digo hagamos lo mismo porque tenemos que trabajar.
y no tenemos una tribu que nos sostenga como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era 200 familiares y ellos se encargan de mantenerlos. Entonces tenemos que chambear, pero recordar la esencia y no impedir que la chamba nos separe. Vamos a terminar y vamos a tener una breve dinámica. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. No concluyamos la grabación, hay que dejar la dinámica también para los que nos siguen en redes. Padre, te pedimos que tú nos des sabiduría y entendimiento, convicción para hacer lo correcto, que nos libres de la ceguera, del autoengaño espiritual y nos muestres qué hemos hecho mal, qué hemos dejado de hacer bien, qué hacíamos que ya no hacemos o qué no hacíamos que ahora hacemos. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, y enséñanos cómo fortalecer esta davak, esta adherencia en nuestra relación. Señor, si hay algo que estamos conscientes que nos ha separado, y te lo entregamos. Si es familia, amigos, trabajo, ministerio, redes sociales, apatía, cualquier cosa, Señor, hoy la ponemos en tus manos y te pedimos que tú nos des, Padre, dirección para que de forma estratégica dediquemos tiempo para estar juntos, Señor. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les voy 1, 2, 3, 4 preguntitas muy breves. Busquen un espacio a solas, tenemos 20 minutos. Si no acaban aquí, se la siguen en casa. Van a responder de forma individual, ya sea en una libreta o en su teléfono. No juntos, dije individual. Cuando terminen, van a intercambiar respuestas. Y después de intercambiarlas, llegando a casa, porque aquí no nos va a dar tiempo, yo creo, y no queremos verlos pelear aquí públicamente, van a platicar y van a ponerse de acuerdo acerca de qué pueden hacer para aplicar esto de manera práctica. La primera pregunta es: ¿qué hacían juntos cuando eran novios? Si cuando eran novios pecaron, eso no lo pongan. A menos que eso que hacían de novio le hayan dejado de hacer, pues sí hay que volverlo a hacer, ¿verdad? Ya de casados no es pecado. ¿Qué hacían juntos cuando eran novios? Que tú disfrutaras. Me gustaba que mi esposo me invitaba al cine, que salíamos a cenar. ¿Qué hacían juntos que tú disfrutabas? La segunda pregunta, te las dicto, ahorita responden. Si quieres, anótalas. ¿Qué de todo esto dejaron de hacer? No, pues ya no vamos a los tamales de Doña Pelos de la esquina. Ya no vamos a... No, pues es que hay de todo. Hay quien se conoció en las garnachas de Metepec, hay quien se conoció ahí en el puesto de pozole, ¿verdad? De la esquina, a lo mejor. Y lo hicieron una tradición, una costumbre. Todos tenemos nuestras tradiciones. ¿Qué siguen haciendo que les gusta? Es importante que tu esposo o tu esposa lo sepa para que sea enfático en esto. ¿Qué siguen haciendo que tú disfrutas? Cuarta y última pregunta: ¿qué te gustaría que hicieran juntos? A lo mejor hay hombres que dicen: me gustaría que mi esposa me acompañara a verme jugar fútbol. Mujeres que dicen: me gustaría que mi esposo me acompañara de compras. Me gustaría que mi esposa me acompañara a leer este libro. Me gustaría que mi esposo me acompañara a servir en el ministerio. Cada quien tiene diferentes anhelos. Ahora volteen tantito al frente. Es bien importante que lo escribamos porque tenemos que darnos el beneficio de la duda. Quizá tu esposo o tu esposa no está haciendo cosas porque ni sabe que a ti te interesan. Yo, por ejemplo, no sabía que a Abby le gustaba que yo la acompañara al súper. Y hasta que no platicamos ciertas cosas no nos damos cuenta que hay cosas que no hacemos por maldad, sino simple y sencillamente porque una de las dos partes, que tiene otra mente totalmente distinta, piensa que no es tan importante, que la otra persona no lo requiere y que no pasa nada, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de ceder. Yo les dije hace poco, Abby siempre ha querido que yo aprenda a bailar y ella también, para bailar juntos. Y durante muchos años me resistí: Nel, que no sé qué, soy un tronco con patas y yo no bailo. Y hasta que entendí esto, le dije: vamos a hacer un trato. Yo tomo clases de baile contigo, pero tú encuentras dónde y a qué hora. Tú encárgate de buscar y yo le entro. Dijo: va. Han pasado más de 3 años y no ha buscado ningún lugar. Pero mi palabra sigue firme. El día que ella me diga, de hecho un día encontró uno, fuimos, estaba terrible y no volvimos a regresar nunca más. Recientemente encontré un lugar, pero no le dije que lo encontré.
porque lo tiene que encontrar ella, no yo. No le digan esto, sino va a decir, ¿dónde está? ¿No? Entonces, el día que lo encuentre, vamos. Ahora, a mí me gusta mucho, tiene como un año y cachito que me está gustando un deporte que se llama pádel tenis. Y le dije, me gustaría que aprendieras, que lo intentaras al menos para jugar conmigo. Y no, que no sé qué, tomó su primer clase y le fascinó, pero inicialmente lo hizo, dijo, a ver qué tal para ver si lo juego con Jessy. Le encantó. Entonces, hay cosas en las que podemos ceder, ¿no? A lo mejor te gustaría que tu esposa te acompañara algo o viceversa, y siempre y cuando sea bíblico, pues adelante, porque también el que diga, a mí me gustaría que mi esposa me acompañe a drogarme con mis amigos, ¿no? Que no, cosas que sean bíblicas. Pueden anotar, les voy a dar 10 minutitos para que cada uno responda a sus preguntas. Después de esto, intercambiamos las respuestas. Lee lo que escribió tu esposo, lee lo que escribió tu esposa y van a platicar al respecto, ¿ok? Creo que tenemos tiempo aquí. Si traen hijos, sus jóvenes van a convivir un rato. Pidieron pizza, nosotros no tenemos pizza, así que no hay presupuesto para los matrimonios, nada más para los jóvenes. Así que ustedes ayunan y oran, no. Intercambiamos esto. Tengo un aviso que darles, pero espero a que respondan. Terminamos grabación. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos.